¡Güey! Listo, padrino. Otra vez. Por fin, ¿qué tal? Mira nuestra bonita cara. Otra vez, por segunda vez. Bueno, es como la séptima, octava vez que nos ven, yo creo. Ya, Sí. pero ahora sí. Pero bien. Un podcast aproximadamente cada jueves. Digo, bueno, ajá, sí, ojalá. Ojalá. Ya les diremos. Primero Dios. A ver si los grabamos los martes. Ojalá salga el jueves. El jueves o el domingo, nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sea es bueno. Lo que sea es bueno, ya les avisaremos por las redes sociales. Sí, Arroba pero Historia ¿qué tal, para amigos? Tontos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo Hola. de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para Yeah. ustedes un poquito más... En video. Y ameno. Más audiovisual. Más audiovisual. E interesante. Interesante. Uf. Ahora, este podcast está patrocinado por los Patreons, ahora sí, Ahora sí. porque ahora ya tenemos que pagar salarios y pues al Sí. parecer está cabrón. Sí. Sí, está cabrón pagar, ¿no? Obviamente no pagamos pensiones, no pagamos Social. seguro social, los güeyes no van a tener, ¿cómo se llama lo que dan en diciembre? Aguinaldo. Aguinaldo tampoco. Lo que hagan, güey, tienes tanto tiempo sin recibir aguinaldo que ya ni sabes cómo se dice, güey. 2 años sin recibir aguinaldo, No, caray. pa. No, está feo, güey. Ni caja Está- de ahorro, ni... Sí, pero está patrocinado por todos ustedes. Pues está patrocinado por Qué todos mejor. ustedes. Los queremos muchísimo, cada vez se unen más. Y Yeah. también si quieren el contenido exclusivo del día de hoy para conocer también un poquito más a nuestros editores, Sí, pueden justo. entrar al Patreon y conocerlos ahí. Pueden de ver sus primera bellas mano. caras. Grandes recomendaciones de cine que traen estos viejos. Creo que sí. No mames, durísimos. Sí, durísimos. en lo personal uno es muy guapo, Uf, sí. ¿no? Sí, pues, no, Vamos uno- a dejarlo el uno. Que no. se peleen quién quiere ser. Sí, en lo personal es uno muy guapo, ustedes van a decidir cuál. Así que, pues es que, güey, hay de gustos a gustos, ¿no? Hay de Igual gustos a dicen gustos, como de ninguno, gustos el los guapo fue el colores. Teca, güey. Entonces, claro, obviamente, nadie es más guapo que yo aquí. Sí, más guapo y humilde. Y humilde. Y modesto. Sí, Siempre. soy Leo. Guácala. Típico. Típico de Leo. Pero pues bueno, vamos a aventarnos ya. El día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre... híjole, ¿quién fue? ¿Quién No fue? sé. Se movió mi cámara así, uy. Ah, ya. Ojalá no esté temblando. Ojalá no esté... Caguama, No, qué espanto, güey. ¿Qué, Hace qué, poquito güey? Es tembló. la Bueno, alerta ya, de la mira. caguama. Que este podcast no lo detiene nada, güey. Este Mala podcast no producción, pésimos Temblores, güey. temblores, puede llover, güey. ¿Qué Dios tal nos si odia, güey. de repente Estados Unidos bombardea la Ciudad de México, güey? Este podcast va a continuar Va a hasta el continuar. final. Somos como cucarachas. Somos como el mo. Una vez Sí. que entramos ya no nos puede sacar para nada, güey. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre Martín Lutero. Martín Lutero, Y la reforma protestante. que este es personaje que es bastante controversial dentro de la iglesia, ¿no? Es el enemigo público número uno de la iglesia católica. Sí, y que inclusive su movimiento agarró tantos adeptos que, de hecho, pues si no han escuchado el podcast pasado, escuchen lo que es el de la Inquisición. Grande. Pues podrán ver que el movimiento de Lutero fue perseguido de una manera cabroncísima. O sea, que ya les decían luteranos, ¿no? Es como, güey, ¿no creen en lo mismo? Sí, pero ellos hablan el alemán, ¿no? Sí, pero ellos tradujeron la Biblia, que es una de las reformas de Lutero, ¿no? Sí. Entonces, es un personaje bastante importante dentro de la iglesia, pero también muy importante dentro de la historia, porque justamente pues hizo un cambio social muy cabrón, ¿no? O sea, a pesar de que ya saben, el Iker es como... "Chingue su madre la iglesia", pues nada, no importa, o sea, este güey sí es importante, Este ¿no? güey es importante, igual que San Agustín. De hecho, él Ajá. Es mi tocayo, bro. era Agustino. Era Agustín. Era Agustín. Ajá, Agustino. Ajá. Era Agustino. De los agustinos. Ajá, de los agustinos. Que justo él seguía la... Bueno, digamos que, spoiler, Ujú. Martín Lutero no dijo algo que San Agustín ya había dicho antes, Ok, ¿no? perfecto. Pero un poquito con más bases y un poquito más raíces. Ok. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito de dónde empezó, de dónde salió este carnal? ¿Te, Primero. te cuento desde el principio? Vamos a empezar por el principio. Ok, va, del comienzo, del nacimiento de Cristo. Ey. En 1563 nace un personaje llamado Jesucristo. No, Martín Lutero es un personaje que nace el 10 de noviembre de 1483, o sea, del siglo XV, en Eisleben, en el condado de Mansfeld, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? De hecho, él nace, o sea, se le pone Martín porque nace el día siguiente de la festividad de San Martín de Tours, ¿no? Entonces, acuérdense que antes ustedes nacían, no sé, en San Pancracio, entonces se tenían que llamar sí o sí Pancracio, Pancracio. en agradecimiento de que habías nacido, ¿no? Ey. O sea, básicamente, ¿no? Entonces, él tuvo muchos hermanos y hermanas, ¿no? No se sabe mucho de la historia de ellos, pero se sabe que era muy cercano a uno, ¿no? Que se llama Jacob, ¿no? Entonces, pues Martín Lutero, que era su padre se llamaba
Bueno, su nombre era Hans Luther, ¿no? Ok. En primer lugar, ¿no? O sea, después ya se le cambió con Martín Lutero. Y Hans Luther se le conoce por una persona súper ambiciosa, ¿no? O sea, realmente es una persona muy ambiciosa. Y Martín, pues, o sea, realmente su objetivo no iba a ser lo que, pues, un sacerdote, ¿no? O sea, él quería que fuera abogado. Sí, su papá era sí o sí, quería que Martín fuera abogado. Un Sí. dato curioso que estaba escuchando por ahí, de hecho, en El Desprecio y la Historia, gran Ujú, podcast con el Dr. Stern, ujú, nos cuentan que está el chismecito de que su papá le platicaba a él y ujú, depende cómo le hablaba, si de tú o de usted, ujú, es que si estaba orgulloso o no de él. Entonces, ujú. cuando estaba muy orgulloso de él, le hablaba de usted. Ok, Y cuando estaba decepcionado de él, le hablaba de tú. ok. ¿Te imaginas, güey? De que, ¿cuánto sacaste en el examen? 10. Señor, por favor, baje a cenar. ¿Cuánto sacaste? 3. A ver, hijo de tu puta. Pues sí, así era su papá, era Así es, ojete, ojetón. básicamente, ¿no? Pero pues es que no, bro, le estaba brindando una educación para brindarlo para la vida. Exacto. O sea, era desarrollo que de quieres ser personaje. artista? Ajá, Era talla desarrollo 4. de No personaje, mames. ¿no? Entonces, pues No obviamente se come como, del cine. como que metiste fritos. Sí, ese güey sí compraba combos, güey. No Vas a compraba. terminar No, comprando chachitos, güey. ese güey no comía totis. Entonces, bueno, manda a Martín a la escuela de Mansfeld Ujú. para que aprenda latín, porque, ojo, acuérdense que únicamente las personas como más educadas dentro del mundo europeo hablaban latín, Ey. ¿no? Porque pues era como el idioma pues, de lo sagrado, ¿no? De las ciencias, de absolutamente todo. Y pues obliga a Martín a prepararse como abogado, sí o sí, ¿no? Entonces lo mete a diferentes escuelas, inclusive durante el resto de su vida, para que aprenda lógica, para que aprenda gramática, retórica, el güey aprenda a ser orador, ¿no? O sea, así como la mayor preparación posible de la vida, ¿no? Y se dice que inclusive, pues cuando Martín Lutero tenía 17 años, entró en la Universidad de Erfurt, ¿no? Ujú. Que después él describiría, y perdónenme por la palabra, como una cervecería y pues, un pelódromo, ¿no? O sea, Pelódromo, un un burdel. cariñosero, un burdel, totalmente. Cariñosero, güey. ¿Qué, güey? Pues te brindaban el cariño, las cariñosas. Bríndeme la atención, joven. O sea, ya, te redacto tu tarea. Correcto. ¿No? Entonces, pues, que pues justamente pues Martín Lutero narra como que era un lugar así, o sea, Sí, 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 muy de mala puerco, muy muerte. nasty, o sea, que fue como, güey, se supone Sí, que un vengo... antro con acerrín en el piso. Ajá, es totalmente. Sí. Y pues el güey tenía 17 años, ¿no? Entonces, esto hacía que pues realmente se interesara por estudiar de otra Sí. manera, o sea, porque pues, el güey se volvió autodidacta Sí. porque dijo, a mí no me sirve muy bien la universidad, y pues él narra, ¿no? Que se Sí. despertaba a las 4 de la mañana para tener un día de aprendizaje de memoria y a menudo ejercicios espirituales, ¿no? Ok. Entonces, él así dijo como, güey, de día no puedo hacer nada porque aquí vamos a pistear y almorzar, Ujú. entonces mejor voy a estudiar en la noche para poder ya Sí. educarme correctamente, ¿no? Así que pues sí le funcionó porque recibe su maestría en 1505, Sí. ¿no? Entonces ya Par- cuando... Ya, Paréntesis, él fue siempre educado bajo una casa católica. Ujú, ¿no? sí, Entonces, sí, súper de todo católico. lo que habla de espiritual, habla del catolicismo. Sí, porque el Sacro Imperio Romano Germánico era ya un país católico, ¿no? Ya no era cristiano, ya existían estas divisiones entre el cristianismo y el catolicismo. Sí, sí, sí. Ahora, pues Lutero le hace caso a su papá, le dice como, ¿sabes qué, güey? Está bien, voy a estudiar Derecho, y se mete a leyes, pero pues se da cuenta que las leyes están como mal hechas, ¿no? O sea, se da cuenta como que no hay muchos espacios dentro de Sí. la enseñanza de leyes y como que no le convence tanto. Entonces decide dejar por un lado las leyes, o sea, después de haberlas aprendido, y dice, güey, me gusta más la filosofía y la teología, Sí. ¿no? Se mete un poco más para allá y se pone a leer lo que es Guillermo Ockham, Gabriel Biel y Aristóteles, ¿no? Aparte que, pues, el güey sí empieza también así como que ya se empieza a ser un filósofo porque ya sabes que la única manera de hacerte filósofo es cuestionar a los filósofos, Exacto. ¿no? Entonces el güey empieza a hacer cuestionamientos y pues aplica la de Aristóteles, ¿no? La de voy a cuestionarte a ti para que te des cuenta que eres un idiota. Entonces, pues obviamente, empezó a ser ese güey pedante que caía mal, ¿no? Ok. Lutero totalmente. Entonces, cuando se da cuenta y empieza a hacer este tipo de cuestionamientos dentro de la filosofía, pues se da cuenta que la filosofía no es lo de él, ¿no? Sí, O sea, sí, dijo sí. como, güey, pues ya dejé derecho, Y mi papá me habla de tú. la filosofía no me late. Entonces,
pues se da cuenta, y él es la conclusión de Lutero, que no puede existir mayor razón o mayor ley que la de Dios. Exacto. No, o sea, como que, güey, o sea, la neta, no hay mayor filosofía que la que Dios explica y no hay mayor ley que la que Dios te impone y pues todo, ¿no? O sea, ese güey dice, no, pues la neta, lo que a mí me late más es la teología, ¿no? Entonces, aquí inclusive hace una relación con Aristóteles, o sea, al leer los libros de Aristóteles, porque entonces le causaba un poco de incomodidad, ¿no? O sea, porque Aristóteles pues sí hablaba mucho en contra de las figuras de dioses, pero pues él decía como, güey, pero es que cómo puede haber un entendimiento mayor, o sea, cómo yo puedo entender más que un güey que se supone que es supremo, ¿no? O sea, cómo puedo yo cuestionar este tipo de cosas y pues así como que empieza con esta lucha interna de conocimiento. Entonces lo que hace es empezar a estudiar más lo que es esta figura divina, o sea, pues la que sea. Sí. Empieza a estudiar este tipo de figura divina y empieza a comparar cómo se aplica la ley divina tanto para los hombres como las instituciones. Sí. Y inclusive se pone a cuestionar los razonamientos de estos mismos, ¿no? O sea, Y era gran fan de San Agustín. O sea, digamos que, sí. que si leen ustedes los 95 apartados de las 95 tesis, no, dice 95, güey, tú y yo no podemos escribir una. O sea, yo ya la acabé, pero no la he presentado, bro. Sí, mira, aquí estás hablando. Seguramente me la van a rechazar, que la terminé en 2018. Actualizado así, ¿no? Jeje. Por eso especificas, güey. Mi tesis es de 2011 al 2018. Exacto. Ojo. ¿No? O sea, desde 2018 a mí no me importa, güey. Eso no es mi tesis. Sí, así que ya. No, y el güey empieza a decir que justamente, o sea, bajo sus estudios teológicos, empieza a decir que el hombre puede empezar a aprender más de Dios, Sí. o sea, a través de las revelaciones, ¿no? Porque es así como de, güey, ¿cómo chingados vas a saber más que Dios? O sea, es que se te tiene que revelar. Y a través de esas revelaciones, entonces tú ya haces una cuestión filosófica, un pensamiento, Justo. y pues adquieres Yo cierto creo que ahí en ese emprendimiento. momento de introspección, él se plantea como a su enemigo número uno, que es el Papa. ¿No? Siempre el Papa es la persona disruptiva en la iglesia, porque pues al hacer este trabajo de interiorizar todo lo que piensa, Martín Lutero pues dice es que la conexión es entre el ser y Dios. Sí, no Pero puede haber un la intermediario. única persona que puede interpretar la Biblia es, ahorita os voy a contar como todas las inconsistencias que encontraba él en la... ¿Qué pasó? Le movemos. Es que está bien, Sí, ya. saben, chavos. Todo lo que encontraba mal, pues era, digamos que la interpretación de la Biblia, que cada quien podía interpretarla como Él quisiera. Dios le dé a entender, pero digamos que el Papa tenía la autoridad suprema de interpretar la Biblia, y en algún punto, un poquito más adelante, spoiler, literalmente le mandan a un emisario del Papa para tratar de convencerlo, y pues le dicen, es que, ¿sabes qué? Creo que ahí fue el punto de quiebre en el que le dice el emisario del Papa, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues aunque el dogma y la doctrina del Papa mande a todos al infierno, el Papa no se equivoca. Entonces ahí es cuando él dice, ¿cómo crees, güey? Y ahí es, bueno, spoiler es un poquito más adelante, ¿no? Pero digo, empieza pero está muy importante porque es una cuestión filosófica de la educación de Lutero. O sea, la neta, ese güey sí fue como de, o sea, tiene un trasfondo ese pensar, ¿no? Sí. O sea, pero la neta era estaba medio loquito, pero Ya hablaremos después de eso. El chismecito justo de... Sigan escuchando. Siguen escuchando el chismecito de Lutero. Y si lo están viendo en YouTube, sigan viendo. Sí, véanos. Espérate. Ahora, ¿cómo este güey que ya era básicamente filósofo, teólogo, ¿cómo se llama? Medio abogado, o sea, llega a ser un sacerdote, ¿no? Porque el güey dice como de, ching su madre todo esto, ¿no? Quiero estudiar comunicación, ¿no? Entonces, se va a perder mi beca del TEC para estudiar comunicación en la UNAM, ¿no? Para meterme a polacas. Papá, quiero ser bibliotecólogo. Saludo a todos los bibliotecólogos. Entonces, se dice, güey, y es lo que él narra, es que pues un día cuando venía regresando ya a su casa, güey, o sea, después de tener todos sus estudios, de ser así pinche erudito de la academia, viene acá en caballo, güey, y pues de repente cae una tormenta eléctrica. En la tormenta eléctrica cae un rayo, se espanta su caballo, y pues el güey se va así en el caballo descontrolado y grita, ayuda Santana, me convertiré en monje, ¿no? O sea, básicamente ayuda si me dejas llegar a mi casa después del rayo que acaba de caer a 5 metros de mí, te juro por mi vida que me convierto en monje. Ajá, y ya fue como el juicio divino de Lutero, ¿no? Entonces, pues este güey, pues justamente... No, a mí sí que me caiga el rayo, por favor. Y este güey, pues ya como que ese grito de necesidad de ayuda se convierte básicamente en lo que sea un voto, ¿no?
Ajá, un voto como Salieri, que le dijo a Sí, Dios sí, que sí, si sí, sí. lo dejaba ser músico iba a dejar de cochar, ¿no? Sí. ¡Qué tonto! Entonces, ni trascendió y nació Mozart, todo meco. Pero bueno, es otro chismecito que le contaremos después. Ey. Entonces, justamente, pues el güey dice, como, ¿sabes qué? Ya hice un voto de confianza ante el Señor Supremo, Ey, ya me casé. el Como mero, mero taco con su chacotero, el más almohada. cabrón, o sea, y de repente deja la universidad, dijo, chingue su madre los estudios, me voy a estudiar comunicación, y vende todos sus libros, güey, vende Martín Lutero absolutamente Lamarx, me todo, encanta. ajá, y se mete al monasterio, ¿no? O Ey. sea, se mete al monasterio de Agustín, ¿no? En Erfurt, en 17 de julio de 1505. Ahora, aquí, eso es lo que cuenta Lutero, ¿no? Obviamente hay otras fuentes. O sea que depende de la fuente, pero en una de estas fuentes le dice que como que, güey, no, la neta Lutero hizo eso porque estaba triste. O sea, le dio la depresión. La de impresión. Ajá, le dio Bueno, puso... el chismecito cuenta que Martín Lutero siempre fue una persona demasiado ansiosa, Ujú, ¿no? Cuentan los testimonios de él y de varias personas de su familia que Martín Lutero tenía, no era una, o sea, no era una relación muy sana con Dios, sino que era una relación de miedo. ujú, O sea, justo lo que hizo Martín, aparte de ser una persona sumamente obsesionada con la religión, ujú, era una persona que le temía a Dios muchísimo, ¿no? ujú. Al punto de que se iba a confesar diario. Digo, es que a mí se me hace raro de que, güey, si te confiesas diario algo estás pecando diario, algo mal estás haciendo, ¿no? No te deberías de confesar diario, pero Bueno, pues él, puedes él decir se los iba pensamientos él se malvados, puedes justo, él pedir se iba a perdón, güey. confesar y los padres decían que se confesaba por horas, o sea, por horas se sentaba ahí y confesaba porque le tenía mucho miedo, porque obviamente Ajá. en todo este dogma que tenían en el siglo XIV, Ujú. que estaba justo Sí, sí. Lutero en contra de, pues decía de que si te mueres en pecado, te vas al infierno. Sí. Entonces si se moría en la mañana y él Ujú. había pecado de pensamiento, Sí. palabra u omisión, Ujú. pues le tocaba pamba Pues china. a lo mejor pensaba, no sé, güey, quiero comerme 100 picafresas, pero eso es gula, ¿no? Entonces ya iba y iba a pedir Exacto. perdón, ¿no? O sea, totalmente. Ahora, te digo que justamente lo que dicen es que realmente el güey estaba deprimido, entonces así como una persona deprimida, drogadicta o alcohólica, pues buscó una solución ante sus problemas y se metió al claustro, Ah, o ¿no? sea, era precristiano. Ajá, sí, era Como siempre. precristiano, sí, como nosotros, Ey. así como yo. Entonces, el güey, pues ya que era precristiano, decide abandonar todo y se mete hasta el claustro negro, ¿no? Y se dice que pues la gente que lo acompañó, pues le dieron así como de cenar y pues lo llevaron hasta la puerta y ya el güey se volteó y se despidió Le y quitaron dijo, sus agujetas. ajá, y dijo, este día me ves y luego nunca más, ¿no? Porque Ok. cuando te volvías monje, güey, o sea, te volvías monje Sí, para ya. toda tu vida, Se ¿no? acabó. Entonces perdías contacto con absolutamente todos tus familiares, ¿no? Familias, amigos, jales, jainitas, Todo. no, todo, tu perro, güey. Y pues obviamente su papá, así como de no mames, güey, te bequé en la Náhuac, te bequé en el TEC, te bequé en la Ibero, y dejas todo para estudiar comunicación en la UNAM, bro. O sea, así como que como Para no. ser youtuber. Para hacer YouTube, para ser ¿Cómo, güey? TikToker y poner tu cara en un mapa, o Sí, sí, sea, sí. para abrir un podcast de historia con fuentes de dudosa procedencia. Pues claro, o sea, obviamente, papá. Saludos a la Obviamente. jefa. Sí, necesitamos más micrófonos, jeje. Suscríbanse al Patreon. Entonces, pues se vuelve agustino, ¿no? Lutero, Ey. ¿no? Entonces, el güey así súper intenso, o sea, no solo fue como un agustino, sino fue como el Agustín, ¿no? O sea, El Agustín. ayunaba, güey, rezaba, peregrinaba, como dices, o sea, las confesiones eran Sí, el pan de todo, cada... Ese güey se todo. confesaba más de lo que comía, literalmente, Sí, ¿no? güey, te imaginas el padre de que, ay, aquí viene el Oh, pinche este güey. hijo de Güey, su ¿ahora pinche qué? madre. O sea, el padre así como de, ya, al fin voy a cochar, ¿no? Y llega Lutero, padre, pensé en eso, déjame hacerlo, ¿No? maldita sea. Hazlo y luego te vienes a confesar, güey. Sí, güey. Igual lo hacía. Bueno, sí. ¿No? O sea, sí, pobre padre, así 10 de la noche. Ya. Sí, porque creo que también hay testimonios de que decían que Martín Lutero hablaba con palabras altisonantes. Es que decía groserías fuertes. Ok. Entonces, que muchas de sus confesiones eran Ujú. por justo. Sí, y en esta etapa, cuando ya era así como del el Lutero, o sea, ya Luterus Primus, Luterus sí. Primus, Ajá. Agustinus, Sí, sí, Luteranus, o sea, el güey narra, perdí contacto con Cristo Salvador y Consolador y lo hice del carcelero y verdugo de mi pobre alma. Exacto. O sea, ¿No? ahí es cuando más le tiene miedo a este güey. Vivía Sí, sometido al no, pero porque yugo aparte, de la iglesia. sí, totalmente, y el güey ya, o sea, su vida era literalmente, güey, la iglesia. Sí. O sea, él se dedicó 100%, ¿no? Entonces, pues Lutero, obviamente, o sea, no sé cuál no, era su objetivo real, güey, no sé si quería ser papa o algo así, pero en ese entonces era temerle a Dios, ¿no? Ajá. De hecho, uno de sus superiores, que se llama Johann von
Von Strangulo. Johann von Strangle Stapwitz. ¿Ah, sí la tiene, güey? Sí, es Johann von Strangle. No, es Johann von Stapwitz, güey. Dije, Decía que Lutero realmente lo que buscaba era distraerse, ¿no? O sea, que el güey sí tenía pedos, o sea, y que realmente lo quería hacer era distraerse porque también era un hombre muy inteligente y le dijo como de, güey, o sea, sigue estudiando, ¿no? O sea, la neta, no te sirve ser monje, tú eres una persona que está demasiado ansiosa de estar aquí, güey, estudia algo referente a la teología, ¿no? Entonces, Lutero, en 1508 empieza en 1507 comienza a estudiar ya estudios teológicos dentro del monasterio y empieza a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, ¿no? Recibe una licenciatura de estudios bíblicos en 1508 y otra de escribano, ¿no? En 1509. Y al final, en 1512, obtiene su primer doctorado en teología y fue recibido por el Senado de la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg, ¿no? O sea, el güey se hizo el teólogo del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta, como cualquier nerd de cualquier manga, cómico, lo que sea, sí. ¿no? Que se empieza a meter demasiado y le empieza a buscar al canon, ¿no? Dice, oye, ¿por qué esto está así? ¿Por qué esto está lo otro? Se empieza a obsesionar. O sea, sí, ya tiene un doctorado y no solo en eso. teología, ya estaba muy No, y obsesionado aparte con el güey ya estaba tan roto dentro de la iglesia que justamente le dijeron como, güey, ya no hay más que estudiar, cabrón. O sea, ya llegaste al límite. Entonces lo hacen el supervisor de las iglesias, ¿no? Entonces el güey se convierte en 1515, todas las supervisiones de los monasterios de su provincia, iglesias y absolutamente todo, ¿no? Entonces el güey ya se convirtió en el Big Boss para 1515. Big Boss, ¿no? Y ahí es cuando viene ahora sí el momento catárquico de Martín Lutero, ¿no? Que es, digamos que ahora sí, el inicio de la Reforma Protestante, ¿no? O simplemente, como le dicen muchos, la Reforma. Y pues, ¿qué es? Así un spoiler rapidísimo de qué es. Pues es el movimiento religioso cristiano que inició en Alemania ahí por el siglo XVI, por justo Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a muchas iglesitas, ¿no? Digamos que se parte la Iglesia Católica y salen numerosas iglesias y diferentes corrientes religiosas que estaban agrupadas bajo la denominación del protestantismo, ¿no? Justo que sale de la protesta a la Iglesia Católica, ¿no? Pues obviamente, gracias a esto se divide Europa un poquito más después y Europa queda dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como vicario de Cristo, vicario de Dios en la tierra y máxima autoridad o pontífice de la Iglesia Católica, y pues también estaban los otros países que que rechazaban la teología católica y a la autoridad de Roma como tal, ¿no? Spoiler, Martín Lutero odiaba a Roma, despreciaba a Roma con todo su ser. Sí, nada más le escribieron 95 tesis. Y más al Papa, ¿no? Sí. Que pues obviamente recibieron el nombre de protestantes, justo por ser la protesta, ¿no? Y pues un poquito antes de Martín Lutero ya había como digamos que las proto-reformas, ¿no? Ya había personas antes de Martín Lutero que ya se habían dado cuenta de lo mismo de Martín Lutero. ¿De qué se dio cuenta Martín Lutero? Pues tenemos el tema de las indulgencias, ¿no? Bueno, primero hubo rechazo a ciertas prácticas consideradas supersticiosas dentro de la iglesia, ¿no? Segunda, pues fueron múltiples las intrigas del papado por la autoridad clerical. O sea, digamos que el papa empezaron a cuestionarse si el papa de verdad era la autoridad eclesiástica y máxima, no el ser como tal, ¿no? O sea, el ser creyente, el feligrés, lo ponían muchos protestantes sobre el papa, ¿no? También pues sobreabundaban los intereses bien marcados del clero. O sea, las indulgencias no eran para cubrir los costos de vida del clero, sino eran para intereses personales de ellos. Se empezó como así a desvirtuar un poco todo el dinero del diezmo y las indulgencias. Ahorita les voy a contar qué son las indulgencias, ¿no? Y pues también hubo muchos cambios sociales y nacionalismos que ejercían los reyes, los nobles y los estamentos feudales, utilizando a la religión como fuerza, como poder político. Entonces digamos que Martín Lutero se da cuenta de toda esta mezcolanza de cosas que están mal con la iglesia y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya me desenamoré de esta cosa. Primero porque le tengo un miedo impresionante y segundo porque pues la verdad que no me gusta cómo interpreta el Papa la Biblia. La Biblia, de mi manera que yo la interpreto, es una manera muy diferente y se las voy a escribir. Pero más que nada estaba en contra de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Aquí les va lo mero bueno. Las indulgencias, pues tú podías pecar, ¿no? Tú pecabas y pues la iglesia te decía, bueno, si tú pagas, puedes pagar por adelantado tus pecados, ¿no? Entonces, digamos que, O sea, tú lo que hacías era así como de, güey, a Chile voy a pecar por 10 años.
te voy a adelantar Sí, 10 sí. años, ajá, 10 años de pecados. O podías pagar 10 años que ya habías pasado, ¿no? Sí, O sea, no, era inclusive te un podías pago. pagar la entrada al cielo. Sí, Ujú, o lo que también decían y lo que le chocó mucho a Martín Lutero ujú, fue que pues obviamente había estos padrecitos que iban a las comunidades más ujú. paupérrimas de la zona con la promesa de que ellos decían que cuando la moneda toca el fondo del bote, tu Ujú. familia es salvada del purgatorio, Ok. ¿no? Entonces digamos que tú podías salvar a los tuyos del purgatorio, Ujú, ya sea generaciones atrás ujú, o generaciones futuras, o querías pagar por adelantado 10 años de pecado, o podías pagar 10 años que habías pecado, o de que voy a pegar este fin de semana, ahí te ujú. va, ¿no? Entonces empezaron a cobrar esto como pues, remuneraciones. Ujú, Y eso es lo que Martín Lutero le cayó así en el punta del pie y dijo, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Entonces empezó a escribir las 95 tesis, ujú. ¿no? Que por aquí las tengo, en lo que las busco si quieres. Sí, justamente cuando Lutero empieza a hablar sobre todo este tipo de cosas, güey, la iglesia está enojadísima, ¿no? Porque aparte ya era un vato que justamente ya tenía cierto poder dentro, o sea, cierta influencia dentro de la gente, ¿no? Porque empieza a cuestionarse y, güey, obviamente la gente pobre sí era así como de, güey, yo no tengo feria para pagar mis pecados, ¿no? Sí. O sea, obviamente esto era nada más para la gente rica, es como de, jaja, ¿eres pobre? Claro que no vas al cielo. El pecado es que Claro no que le no echaste vas a... ganas, bro, ¿no? Sí, es que Entonces... el pobre es pobre porque quiere. Ajá, el pobre es pobre porque quiere. Entonces, la iglesia lo enfrenta, de hecho, en la comunidad de Worms, lo infecta y le dicen como de, güey, ¿sabes qué? Ya te estás pasando de lanza. O sea, y tú puedes tener cierto castigos por parte de la iglesia porque lo que estás haciendo, güey, es justamente estar en contra de la iglesia, ¿no? Entonces Sí. le dicen a Lutero como, güey, pero ¿sabes qué? Eres una persona muy importante porque eres una persona teóloga, eres un gran estudiante, bueno, un gran maestro dentro de la teología, nos has ayudado a hacer comprensión, entonces te damos la oportunidad, Ujú. pues, de que te rechaces todos tus escritos, Sí, ¿no? te damos 60 días. Porque Ajá. acuérdense que en ese momento la excomunión era pagada, o bueno, la excomunión se consideraba herejía y Ujú. la herejía era pagada Sí, sí, con la sí. muerte, ¿no? Entonces digamos que ahora les dije, te vamos a excomulgar. Eso fue lo bonito, pero si lees entre líneas es, si no te retractas en 60 días, Sí. pues te echamos Sí, y al justamente ya es fondo del río. cuando son estas pláticas que ya les dicen, güey, y pues Lutero se rechaza Ujú. a echar para atrás o sea, lo que él, ese güey, estaba predicando, pues el edicto de Worms dice que justamente piden que Lutero sea detenido y castigado como un herético notorio, ¿no? O sea, que este güey... ahí aparte también le querían, hicieron que en toda Alemania fuera un delito, güey, darle hospedaje a Lutero. ¿No? Entonces, e inclusive se le daba ya el permiso de que asesinaran a Lutero de cualquier tipo legal, ¿no? O sea, no sé, en defensa personal o cosas así. Entonces, esto impulsa a Lutero, pues, justamente a continuar con este tipo de reformas, ¿no? Totalmente. De hecho, pues, esto de las indulgencias y las peregrinaciones, pues, dicen que también ya son cuestiones muy poco prácticas, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve peregrinar a un lugar que está lejísimos, güey? Sí. Si al final posiblemente mueras en el camino o no vayas a regresar. ¿No? O sea, como que está bien, si lo quieres hacer es bueno, o sea que está dentro de tu fe, pero güey, o sea, el peregrinar no era de a huevo, o sea, ¿para qué tienes que ir a un lugar sagrado? Pues mejor, si Dios está en todos lados, ¿no? Sí, exacto. Básicamente, entonces así como, Sí, es pero es una... que pero yo soy el papa y quiero que peregrinen para acá porque me dejan un chingo de lana. Ujú, sí, totalmente. Entonces, pues, inclusive sobre la derogación de la misa privada, condena cómo se idolatra la idea de que la misa es un sacrificio, ¿no? Y afirma que la misa no es un sacrificio, sino que es un regalo concebido, ¿no? Por la congregación. O sea, que Sí. no era de huevo ir a misa y pagar tu diezmo, o sea, como una obligación, y que te estaba sacrificando por whatever Sí, sí, cosa sí. del Señor, sino que era un regalo que te daba el obispo, era un regalo que te da Dios para poder confesar tus pecados, para poder redimirte, etc., etc., ¿no? Entonces, y él decía que justamente la confesión privada alentaba lo que era la absolución y que todo cristiano es un confesor, ¿no? O sea, también Lutero pedía que las monjas y los monjos pudieran romper los votos sin pecado alguno, ya que los votos eran un intento ilegítimo y manidoso de ganar la salvación, ¿no? Sí, Porque, después se casó, güey. ajá, Spoiler. ahora, ojo, en ese entonces, por ejemplo, el volverse monje Ujú. era así como de, híjole, sí, cometí un asesinato cabroncísimo, asesiné todo un pueblo, pero como quiero redimirme de mis pecados, me voy a hacer monje, ¿no? Porque uno, Monjecillo. si te hacías monje, ya no te podían tocar. O Sí. sea, ya no podías irte a la cárcel a menos de que te juzgara la iglesia,
No, pero la iglesia decía, no, pues este güey se acaba de hacer monje, pues porque quiere redención, entonces no le hagan nada. Aparte, usualmente los que hacían eso era gente rica. Sí. No, es así como, güey, tu hijo hizo algo estrepitosamente horrible. Sí, atropelló a alguien borracho, güey. Ajá, casi con... Mándalo a California, güey. Ajá. Entonces, es o sea, más o menos así como, güey, tuvo una crisis mental y acaba de acusar a todas las personas del stand-up de ser gente mala. Entonces, hazlo monje, ¿no? O Mira, sea, mira, creo que es un gran paralelismo cinematográfico. Sí, güey. Martín Lutero era Ricardo Farril y el Papa era Daniel Sosa. Así, se tiraron durísimo. Más porque, mira, primero yo siento que en ese momento... ujú. Pues lo que hacía Martín Lutero, digamos que ya lo había hecho antes. Espera, rápido. bastante. Quiero terminar tu paralelismo. O sea, ¿por qué Ok. Martín Lutero por qué Martín Lutero es O'Farrill? Bueno, pues porque es una persona que acusó a una institución de corrupción. En este caso es una institución de stand-up, ¿no? ¿Y por qué ¿cómo se llama? Daniel Sosa es el Papa. Bueno, porque el Papa lo quería muerto, básicamente. Entonces, lo amenazó de muerte. Tú a la morgue. Tú, morgue, papá. Sí. Así le dijo, güey. Le mandó- Sí, búsquenlo en internet, Búsquenlo. así póngale como Daniel Sosa Papa. Un saludo a Daniel Sosa. Y pues a mi Richo Farril, ojalá estés mejor, canal. Ey, Sí. un abracillo. Pero mira, ¿en qué me quedé? Bueno, que antes de Martín Lutero ya había personas que habían hecho algo parecido a Martín Lutero. Ya había personas que iban a las iglesias, ya había personas que ponían sus tesis en las puertas. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan famoso Martín Lutero, no? Porque justo fue la iglesia que reaccionó tan desmesuradamente que le dio muchísima fama a Martín Lutero, ¿no? O sea, primero le hicieron caso omiso. El Papa dijo, ¿sabes qué? El Papa dijo, es un hombre borracho alemán quien escribe las tesis. No Sí. le hagas tanto pedo, ¿no? Ajá, así como, Y después Un dice, loquito del centro. afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer. Ujú. Y que fue el Papa León X, ordenó en 1518 al profesor dominico en teología Silvestre Masolini que investigara el tema, que él fue digamos que el enviado de Roma Ok. para platicar con Martín Lutero. Lo mandaron así, Ok. güey, y este güey Así, ya... bájale de huevos, El carnal. borrachín Ajá. fue ahí... Sí, le dio una pachita y se calmó. Le mandaron a Masolini Ajá. a que hablara con él, decir, güey, ya, mira. Y también trataron de convencer a Martín Lutero Ujú. de desistir con dinero, de que, ¿sabes qué? Te ponemos de obispo en algún lugar, pero ya bájale a tu Sí. madre, güey, o sea, ya, Ajá. ¿no? Y pues Simón. justo él fue el que le dijo, Si te damos una gobernatura, carnal. Ajá. exacto, eres embajador en España, güey, tú nada más di que sí, güey, y Te vámonos. haces embajadora en Brasil En verdad. y ya después regresas y te haces senadora. Exacto, sí. Y si mañana amanecemos suicidados por la espalda, no se Ya preocupen. saben por qué. Entonces, pues Silvestre Masolini, Ujú. llega con Martín Lutero y le dice, ¿sabes qué? Pues todo lo que digas del Papa, Ujú. o sea, aunque el Papa tenga una doctrina que mande a todos al infierno, el Papa siempre debe estar en lo correcto. Es una Sí. bula papal y la bula papal está sobre todas las cosas. Y pues aquí le dice, tu desviación continera como apostasía. O sea, de que lo que estás diciendo tú es digno De ser apóstol. De Ajá, ser excomulgado. de Ajá. ser Hacerte un excomulgado. apóstol. Justo. Ujú. Como el Mandalorian. Un apóstata. Un apóstata como... Un apóstol es un bien verga. Ah, un apóstata. Sí, exacto. Como el Mandalorian. Justo, como en Sí. Mandalorian. Sí. Entonces, pues igual Lutero le dijo, mira, le pregunté mis huevos y me dijeron que Simón, yo voy a seguir todo este pedo. Sí. Entonces escribe ahora sí, si quieres, en lo que Ajá. si quieres yo platico esto, Sí. si quieres búscate así el texto físico para que nos cuentes un poquito sobre las... Ay, hijo de su No, madre, güey. Bueno, a Es ver, bueno, lo que o sea, lo cuentes no lo son- busco. No son tesis completas, una Ajá. tesis, digamos que es un enunciado que propone algo para, digamos que está la tesis, que es un enunciado, son 95 enunciados que él presentaba para hacer debate y que alguien diera la antítesis a ese enunciado, ¿no? Por ejemplo, Sí. en la primera tesis, la más conocida, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dije, haced penitencia, él quiere decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, o sea, de que no nada más en el momento que tú pecaras. Él decía, peca y peca bien, pero cree y cree más de lo que pecas. Ok, O sea, el texto se llama El cuestionamiento del poder y la eficacia de las indulgencias. ándale. Ujú. Exactamente. Disputatio pro declaratione virtitus indulgentarium. Ahorita conjuramos un Papito, demonio yo aquí, llevé así. latín en la prepa, Yo padrino. iba contigo en esa clase. No sé Y si te casi la acuerdas, reprobamos. casi la reprobamos. Yo salí con 6 los 2 semestres. yo creo que Un saludo a también. la maestra que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, bueno, Lutero en estas primeras tesis desarrolla la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristiano contra el pecado, Sí. en lugar del sistema externo de la confesión
sacramental. Digamos que era su piedrita en el zapato. Ok. ¿No? De que, híjole, a mí me caga arrepentirme y tengo que ir al establecimiento a arrepentirme todos los días. Ok. Porque eso nada más propone una lucha interna del cristiano que no beneficia ni a él ni a la iglesia. Ok. Entonces, yo estoy en contra del arrepentimiento como una forma establecida para lidiar con el pecado. Ok. Esos son los primeros. Y también él dice que el Papa solo podía liberar a la gente de las penitencias que él mismo había administrado. O sea, como si fuera un obispo más. Ajá, exacto. O sea, Sí. el Papa no puede llegar a decir, todos están libres de sus pecados. Ok. Como el Papa que luego da su misa de excomunión, así de que ya tienes que estar confesado y ya te libera de tus pecados. No era luterano. Sí, exacto. Ajá, ¿qué más? Oye, aquí lo voy a agarrar. Mi papá lo pasamos para acá. Ese Licker siempre arruina el podcast. Tanto profesionalismo. No estoy escuchando. Tin, 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 tin. Sí. Se le olvidan los tripiés al cabrón, se le olvidan las bases de los... O sea, si hay menos luz ya saben por qué, es porque un cabrón se le olvidaron los pinches bases de los... No siempre soy yo, mira. No siempre soy yo. Pero como el 95%. Si este podcast no es profesional ya saben por qué. Malditos españoles arruinando todo nuevamente. Siempre. Después, también indica que el Papa solo está en poder de declarar y dar testimonio de que la responsabilidad de su pecado había sido remitida por Dios. Y ahí empieza ya un poquito más a tirarle al Papa. De que, a mí no me parece bien que el Papa sea el único que puede interpretar la Biblia. Sí, claro. A mí no me parece bien que el Papa diga que las indulgencias son... O sea, porque el Papa decía, bueno, si tú puedes dar una indulgencia en vez de ayudar al pobre, es preferible que des una indulgencia para ayudar a la iglesia que va a ayudar al pobre, ¿no? Okay, y Martín Lutero decía, no, güey, o sea... Mejor ayuda al pobre. Mejor, vale mucho más ayudar al pobre y te quedas sin darle indulgencia, pero ya hiciste una labor de Dios. Ok. Que es ayuda, ¿no? Sí, y ojo, esto es muy importante porque están viendo literalmente, ya no está atacando solamente como a la religión, o sea, porque tú podías atacar a la religión y nada más eras un pecador, ¿no? Hasta ahí, y te ibas a la hoguera, como vimos en el podcast pasado. Este güey atacó algo más cabrón, la institución, güey. Sí. O sea, ya puso en duda la institución. Y poner en duda una institución, obviamente vas a amanecer suicidado. Y a la figura de la institución. Y a la figura de la institución máxima. máxima. Nadie le tira al Papa, güey. Sí, y a la figura de la institución, obviamente, que todo el mundo te quería ver despertando con 5 flechazos en la espalda, sí. ¿no? Bueno, puñaladas en ese entonces. ¿No? Entonces, Lutero atacando a la institución, o sea, realmente era algo bastante... crítico para la iglesia, porque era, uno, la primera vez que lo hacían, y dos, la primera vez que lo escuchaban. Sí, justo. ¿No? O sea, porque Lutero eso era lo que tenía. Porque aparte, y algo muy interesante, es que les hablaba en el idioma. O sea, por eso también Lutero tuvo muchísima importancia, porque hablaba en alemán. O sea, y él daba sus confesionarios en alemán y leía en alemán y era así como de, güey, la gente me está escuchando porque les estoy hablando en el idioma que me entienden. Sí, justo. ¿No? Y les estoy explicando qué hacen. ¿No? O sea, porque decir como, es que ¿por qué le tenemos que dar dinero a la iglesia? Para que te salves de los pecados. Y Lutero era como, no, güey. O sea, pues lo tienes que hacer porque son unos abusivos, básicamente. Sí. O sea, güey, ¿qué chingados, güey? Si una de nuestras principales figuras te dicen como de... ¿Eh? Principales. Porque les da ansiedad. Les da ansiedad. Eso sí, Lutero un chems. Martín Lutero. Martín Lutero. Así todo pachoncito, todo ansioso, güey. Pues sí era, güey. No sí era, güey. Era totalmente así que le vamos a pedir aquí que nos pongan como por acá, mucho ¿no? Trabajo, mucho trabajo. Un chems. Obviamente. Que baila así. Bueno, Lutero, o sea, justamente estaba criticando a la institución. La gente lo estaba haciendo caso, güey. Y la gente estaba pensando, ¿no? O sea, que eso era crítico para la iglesia, güey. Dice, nos gustan pendejos. Exacto, güey. No los queremos. Y aparte así también... como le gustan a mis amigas, güey. Exacto, sí. Pendejos. Dense cuenta, amigas. Dense cuenta. ¿No? Lutero les decía a la gente, dense cuenta. Empezó a cuestionar muchísimas cosas dogmáticas de la iglesia que la iglesia en ese momento no tenía explicación de, ¿no? O sea, en ese momento Lutero afirma de que no se podía decir nada definitivo sobre el purgatorio, porque el purgatorio para la iglesia católica es dogma. Sí. O sea, el dogma es porque es y porque yo lo digo. Y recordemos que el Papa tiene la autoridad de decir, el purgatorio no existe. Entonces, pues ya, desaparecen las almas del purgatorio. Pero en ese momento Lutero dice, oigan, pues hay muchas cosas que salieron de la nada y nos están cobrando y ustedes están pagando por salvar a sus almas del purgatorio, pero ni siquiera tenemos certeza de que existe el purgatorio, ¿no? Porque se lo inventaron, porque es dogma. Bueno, o sea, sí. Sí, no, y aparte, güey, pues obviamente esto que era tan crítico de la iglesia empieza a hablar mal de él.
¿no? Entonces intentan encerrar a Lutero, o sea, lo intentan arrestar y así como que lo mandan para allá, ¿no? Así como, güey, vete para allá, porque pues también Lutero se intenta mover. Y regresa Lutero a Wittenberg, que era el lugar donde estaba principalmente puesto, pues donde estudiaba. Y durante su ausencia de Wittenberg, la iglesia se encarga de que este cabrón, bueno, que la gente piense mal de él, ¿no? Entonces, Lutero lo que hace es predicar 8 sermones que se conocen como los sermones Invocavit, que en estos sermones golpea la premisa del núcleo de los valores cristianos, ¿no? Como el amor, la paciencia, la caridad, la libertad, diciéndole a los ciudadanos básicamente como que, güey, confíen en la palabra de Dios, no en la institución, ¿no? O sea, pero entonces la gente como que dice como, güey, Lutero tiene un punto, ¿no? O sea, realmente Lutero como que sí está pensando más en lo que es la figura de Dios y cómo relacionarse yo personalmente y no a través de una institución. Entonces la gente pues casi casi se levanta en armas, ¿no? O sea, la gente empieza a moverse en contra de la iglesia, lo cual pues fue muy cabrón porque pues ya las personas estaban en contra de la iglesia, ¿no? Empiezan a manifestar este malestar social. Empezó la reforma y ahorita les vamos a contar Ajá. cómo fue que la iglesia también respondió con la contrarreforma, ¿no? Sí, y no, y aparte, o sea, la cuestión es que los que más se movilizaron eran los campesinos pobres, ¿no? Porque justamente las revueltas de campesinos que no tenían dinero para pagar indultos, para pagar diezmos, güey, aún así la iglesia les exigía ciertos tipos de impuestos extra, aparte de los que ellos pagaban, pues obviamente los campesinos se radicalizan, ¿no? O sea, y toman la palabra de Lutero como una reforma radical, güey, totalmente. Y Sí, por acuérdense allá que el algún radicalismo fogonazo, llega Marco. cuando no encuentras una solución legal para solucionar tus problemas, ¿no? O sea, Sí. si no hay una solución fácil, ¿no? Para resolver el Sí. problema, obviamente te vas a radicalizar. Ahí tenemos a los pobres árabes, ¿no? Radicales, ¿no? Entonces, Lutero inclusive intenta detener este tipo de radicalización porque así como de matar gente no es muy católico de nuestra parte. Sí, exacto. Pero la gente, o sea, realmente la gente ya estaba muy enojada, güey. Imagínate cuántos siglos de explotación que, pues, me voy a adelantar un poquito, las revueltas empiezan en 1521, pero ya las cabronas empiezan en 1524, ¿no? Sí. O sea, ya después de la caída de Tenochtitlan, bro. Sí. Sí, justamente 1521, revueltas campesinas, y caída de Tenochtitlan, ¿no? Sí. ¿Qué es? 23 de agosto. 23 de agosto. Entonces, estas movilizaciones, que están inspiradas inclusive por Martín Lutero, pues empiezan en Franconia, Suabia y Turingia, ¿no? Y muchos nobles, pues también que ya no querían pagarle tantos impuestos a la iglesia, güey. Principalmente porque estaban endeudados. Sí, justo. O sea, eso fue la cuestión. O sea, el endeudamiento de los nobles, pues también así, pues le debían mucho dinero a la iglesia por estos indulgencias. Sí, indulgencias. Pues deciden mejor, güey, decías, me sale más barato que se caiga la iglesia, güey, a tener que pagarla, ¿no? Entonces, Lutero lo que hace, pues es empezar ¿cómo se llama? A atender las quejas de los campesinos, ¿no? Las analiza porque, pues, acuérdense que el güey era abogado, ¿no? Y era filósofo. Entonces el güey, o sea, bajo los conocimientos de la teología dicen como, ok, mire, bajo el conocimiento de Dios y bajo el conocimiento en general, sí tienen razón, ¿no? Sí. O sea, sí sus quejas tienen razón, y publica una cosa que se llama los 12 artículos de 1525. ¿No? Donde también sí le dice a la gente como de tienen razón sus quejas, pero güey, si subes a un vato al poder para mejorar las cosas, no lo tumbes, Sí, ¿no? exacto, sí. O sea, si estamos subiendo un gobierno provisional después de tu revolución, de nada sirve que luego te levantes en armas contra ese gobierno, güey. Es como, güey, si no caemos en la anarquía total, ¿no? Porque los vatos era como, sí, tiramos al rey, ya lo tiramos, vamos a subir ese güey. No me gustó, Sí, tirémoslo otra vez, ¿no? Sí, ponemos otro güey. Exacto. Entonces, pues, obviamente, también Martín Lutero decía como, güey, esto ya no está tan chido, ¿no? Entonces vamos a intentar relajar a las masas conforme a su, ¿cómo se llama? Conforme a su pensamiento y a a sus doctrinas, ¿no? Porque la gente, pues, lo escuchaba súper cabrón. Y justo, sí, mira. Y luego también la iglesia en ese momento, pues se nos están yendo muchos adeptos, está creciendo el protestantismo de a madre, así exponencialmente, pues tenemos que también nosotros hacer una contrarreforma. No sé si ustedes han leído la rebelión en la granja, pero le empezaron a hacer exactamente como los puercos en las reglas de la granja, igualito, así de que no, pues fíjense que esta regla siempre sí, pero nos faltó agregarle tal cosita, ¿no? Entonces justo, de que era, bueno, primero en las consecuencias, en 1517 a 1543 se convocó el Concilio de Trento. Los concilios pues se unen todos los obispos y el papa y pues empiezan a debatir cosas dogmáticas y del ámbito teológico para ver cómo se resuelve, ¿no? Es como una convención de duendólogos, así de que ¿cómo le vamos a hacer? No sé, ¿qué nos vamos a inventar? También vemos, ¿no? Okay. Entonces, pues,
ahí establecieron pautas, formas y organismos para neutralizar el crecimiento y fortalecimiento de la Reforma Protestante. Dijeron, ok, esto está creciendo de a madres, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, pues primero pusieron a organizaciones como non gratas, ¿no? Como los jesuitas, como los agustinos, Sí. Pero más que nada los jesuitas, que ya los empezaron a considerar herejes. Otras cosas que fueron implantadas fueron como la consagración de la autoridad papal, o sea, que siempre sí el papa es, ¿no? La reafirmación del celibato del clero, porque pues también había, obviamente, muchos escándalos que Martín Lutero proponía de que, oye, ¿sabes qué? Los padres están incurriendo en violaciones, están incurriendo en... O sea, no se portaban bien. En pedofilia. Entonces, pues el Papa dijo, ¿sabes qué? Reafirmamos de que aquí siempre somos célibes y se establecieron seminarios para preparar a los sacerdotes y otros misioneros. Se prohibió la venta de indulgencias y se hicieron esfuerzos para contribuir al fortalecimiento del catolicismo y así estancar la expansión de la Reforma Protestante. Y realmente no funcionó mucho, porque la gente ya estaba tan enojada que, o sea, empezaron a literalmente matar a todos los obispos en Alemania. O sea, y el Martín Lutero, güey, pues también se sacó de onda, ¿no? Porque te digo que no pensó que se iba a radicalizar absolutamente todo. Entonces, Martín Lutero se va así con todos los rebeldes y dice, no estoy de acuerdo de lo que están haciendo, ¿no? Y todos los rebeldes así como de, a ver, güey. Primero nos impulsaste a estar en contra de la iglesia. Por ti. Ajá, o sea, luego nos impulsaste a movernos en contra de la iglesia. Y ahorita que ya estamos en contra de la iglesia y estamos logrando como eliminar todo. Dijo, es que no son formas. Es literalmente, güey. Los monumentos. Sí, literalmente dijo, no son formas, güey. O sea, no rayen la escultura del Papa, ¿no? Entonces, Lutero pues se sienta con los rebeldes y les dice, mira, a ver, si me están escuchando, escúchenme nuevamente, ¿no? Entonces, ya no vamos a hacer esto, vamos a cambiar el movimiento. Sí va a seguir siendo una revolución, pero ya no va a ser una revolución violenta y armada, sino que ¿por qué? Porque al elegir la violencia en lugar de la sumisión, estamos logrando que no estamos siguiendo el consejo de Cristo, ¿no? Que es así como, no matarás, básicamente, Güey, ¿no? literal, paralelismos cinematográficos, Martín Luther King. Ajá, más o menos. Igualito. Luego, en segundo lugar, las acciones violentas de rebelarse, robar, saquear, hacía que los campesinos estaban fuera de la ley de Dios y del imperio, ¿no? O sea, lo que merecían la muerte en cuerpo y el alma, aunque sea solo como hombres de la carrera y asesinos. O sea, que decía como, güey, si tú cometes un crimen, estás violando totalmente las normas de Dios, ¿no? O sea, no seas violento, no seas criminal, básicamente. Y hazle caso a los güeyes que están siguiendo, ¿no? Por eso pidió así como de, güey, si tumbas a una figura de líder, por favor, no la vuelvas a tumbar, ¿no? O sea, porque entonces no vamos a llegar como a un cierto orden, ¿no? Y pues... finalmente pide, por favor, que dejen de cometer actos pecaminosos, ¿no? Bajo la bandera del evangelio. O sea, así como de, güey, si vas a portarte mal, no digas que es un acto de Dios. No, o sea, ya nada de Deus Vult, carnal, ¿no? Sí, o sea, sí. ya no es la voluntad de Dios para nada. Sí. O sea, esa es tu voluntad, ¿no? Entonces... Sí, como responsabilízate de tu pecado, Ajá. ¿no? No, exacto, responsabilízate de tu pecado, ¿no? O sea, no es una cuestión que estás haciendo por Dios, sino que lo estás haciendo tú mismo. Esto, güey, hizo que los rebeldes se sacaran de pedo y dijeran así como, entonces, ¿de qué chingado sirve el movimiento, no? Entonces, muchísimos rebeldes... Yo quería putazos, güey. Sí, ¿no? Y muchísimos rebeldes, pues, deciden dejar las armas. O sea, bueno, pues, porque Lutero lo pidió, pero otros dicen como, este vato nos traicionó, ¿no? Entonces, ya, pues, Lutero logra como que pacificar de alguna manera e intenta transformar el radicalismo a un movimiento antibaptista y otro tipo de movimientos religiosos, ¿no? Que, pues, inclusive Lutero escribe en 1526, yo, Martín Lutero, he matado durante la rebelión a todos los campesinos porque fui yo quien ordenó que fueran asesinados. Okay. ¿No? O sea, porque ya de repente Lutero se dio cuenta que así como que si los campesinos no están organizados, los pueden volver a explotar. Entonces Lutero dice como, ok, ya estamos en contra de la iglesia, aquí ya no creemos en el catolicismo papal italiano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una nueva iglesia, ¿no? Entonces, este güey empieza ya a crear, a partir de 1526, su nueva iglesia, que pues después se conocerá como la iglesia luterana, ¿no? Empieza a plasmar todos sus ideales bíblicos, empieza a tener sus propios congregacionistas, empieza a nombrar pues, sus propios obispos, ministros, ¿no? Entonces, que justamente, y también los empieza a dividir, ¿no? Dentro de las localidades para que se esté, pues, difundiendo la palabra luterana, ¿no? Entonces, esto fue algo muy difícil porque, pues, obviamente era intentar, güey, pues, cambiar las doctrinas religiosas totalmente de un país, ¿no? Sí. Lo cual, pues, el hijo de perra lo logró. Míralo, el hijo de perra lo logró. Sí, lo logró totalmente. Y, pues, basa su orden Martín Lutero en un servicio católico
pero omitió todo lo que todo lo que huela o parezca sacrificio, ¿no? Ok. Porque ese güey dijo, vamos a estar haciendo la iglesia totalmente bajo los ideales de que Dios lo es todo y que, o sea, y cada quien puede creer en Dios, en lo que ustedes quieran, y no a huevo debe de haber una iglesia de por medio para que ustedes sean perdonados por Dios. O sea, pero eso sí, güey, si necesitas hacer algún tipo de sacrificio para poder llegar a Dios, eso está fuera Sí, está totalmente de la iglesia fatal, güey. luterana. Porque, ojo, esta fue la revolución social cabrona, ¿no? O sea, ya no tienes que dar diezmo, ya no tienes que peregrinar, ya no están los indultos. O sea, si dabas diezmo es porque te nacía a ti. Sí, ya no tienes que ir a tantos ritos, ¿no? Porque Ajá. justo con la contrarreforma, la iglesia dijo, ¿sabes qué? Pues estos güeyes se están dando cuenta de que van a misa luterana y Ujú, es una misa sin sacrificios y ujú, es una misa que habla nada más, por ejemplo, la Eucaristía y la humilía, sin hacer comunión, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces la iglesia unifica todos los ritos que tenía, ujú, que era el rito de la comunión, el rito de la confesión, ujú, todos los junta. El rito por la paz, por ejemplo, y ujú. los junta en uno solo, que es la misa tridentina, que es como nacen las misas Sí. que tenemos ahora sí que hoy en día. Sí, no, y inclusive el Martín Lutero, como te digo, que está en contra de todos los sacrificios, o sea, lo de levantar el cáliz y Sí, sí, sí. beberlo y que no sé qué, porque Dios se sacrificó por nosotros. Así como, nah, eso no lo queremos aquí, ¿no? O sea, quita eso, Sí, es güey. extra, güey. O Sí, sea, como quita que le las, está quitando protagonismo a lo que ajá, quita las verdaderamente. vestiduras, que era así como, pues ya sabes, de hilos de oro Sí, sí, y sí. seda tejido por niños sin brazos, güey. Entonces era así como, no es posible que, pues, el Papa Sí, sea sí. así. Entonces es como de, güey, también quitas que si el que quiere predicar, predica que se vista como quiera, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos punks, emos, güey, gente tumbada, güey, Con las dándole, uñas pintadas. ajá, las uñas pintadas, güey. Y pues se intentaba hacer una alternativa a la misa católica totalmente, ¿no? Entonces, lo que sí decía como, güey, lo que sí vamos a hacer es cantar, lo que sí vamos a hacer es decir los himnos, salmos, pero ojo, todo en alemán, güey. O Todo. sea, porque yo sé que nadie de ustedes habla y escribe latín, güey. ¿Qué hablan? A lo mejor no escriben, pero sí hablan alemán, ¿no? Entonces es como de, Sí, la güey, religión debería ser para todos, no para los que sepan exacto, güey. leerlo. Entonces, aparte, imagínate que quieres buscar la palabra de Dios y te dicen hablan en latín, güey. Con trabajos hablas alemán, güey. Pues obviamente, ¿quién se estaba invocando un pinche diablo, Sí, güey, en vez de sí, estar sí, sí. pidiendo perdón, ¿no? Entonces, así como de nada. Aparte, también, pues, lo que hizo Martín Lutero es simplificar las festividades como el bautismo, como el matrimonio, güey. So, obviamente, también o sea, sí dijo que era muy importante hacer la confesión, güey, pero, o sea, tampoco era tan obligatoria, solo si tú la necesitabas necesaria como ese güey que quería Para hacerlo como todo 5 lo veces que al le daba día. ansiedad, güey. Así de que no, güey, yo no me quiero confesar, güey. Yo no le quiero tener temor a Dios, güey. Yo no quiero ir a pagar dinero, Sí. güey. Yo no. Sí, es de que. Sí, no, y aparte también pues modifica el catecismo, güey, es Sí. así como de la modificación del catecista luterana va a ser totalmente diferente, va a ser más fácil de entender, güey, porque le estás enseñando a morros catecismo, güey, no los quieres espantar, ¿no? O sea, lo que quieres es que entiendan los güeyes por qué vienen a catecismo, Exacto. ¿no? O sea, no quieres espantarlos y digo, ven a catecismo, te vas al infierno, y el morro todo traumado, así, ¿qué voy a hacer en mis próximos 16 años de vida? Que ese enfoque de la Iglesia Católica no ha cambiado hasta la fecha. Que no ha cambiado tanto, a menos que seas luterano, ¿no? Entonces, este güey pues incorpora un sistema de preguntas y respuestas dentro del catecismo, o sea que básicamente, o sea que no te lo aprendieras de memoria, así como la historia raza. Sí. Frequently Asked Questions, el Ajá, FAQ. Así de ajá, que así como entras de, en el ajá, FAQ a exacto, ver güey. qué. Sí, tú pregunta y yo te respondo, ¿no? Q&A. Esto es un live de Q&A. Es un live de Q&A totalmente, así era el catecismo, Q&A totalmente. Entonces era así como de, güey, o sea, de hecho él decía, aprender de memoria el catecismo es una manera en que los monos aprenderían el catecismo, ¿no? O sea, Sí. Y el enfoque contrario es el de la Iglesia Católica, de que es Q y no A. O sea, de que ujú, yo pregunto y si preguntas, te mato. sí. Tú nada más crees. Sí, y aparte, o sea, este catecismo simplificado también ayudaba a los padres a enseñarle a sus hijos, ¿no? Porque Sí. tenían que seguir la fe católica, Ujú. ¿no? Y ya cuando tenía todo este pedo así, sí, súper armado, dijo, ahora vamos a hacer así, híjole, la punta del iceberg, güey, lo que neta va a picarle los huevos a la iglesia. Vamos a traducir la Biblia, güey. Sí. Su Porque justo, no sé si se máquina. acuerdan que Teca dijo que había tomado su doctorado en, ¿qué era? Ujú. Eh, En en teología teología. Ujú. y escribano. Sí. Ahí es cuando entra lo escribano Ujú. y dice, ¿saben qué? Pues yo me la aviento, ¿cómo no? Sí. Y él es la primera persona que traduce la Biblia al alemán. Sí, traduce la Biblia y no solo eso, sino lo que la reproduce, ¿no? Sí. O sea, sí puso papá Biblia, mamá Biblia, que se Se juntaran juntan. y tuvieran biblitas, Ajá, exacto. todas las Biblias en alemán, güey, y las reparte, ¿no? Porque dice como, güey, ¿cómo chingado madre quiere que acerque yo a Dios? A la gente, si no, o sea, si están leyendo en latín y lo entienden, ¿no? O sea, los que hablan latín nada más es la gente que tiene conocimiento. Entonces este güey, pues obviamente, o sea, transforma este tipo de entendimiento de la religión para todos los católicos dentro de Alemania
Y la iglesia estaba infartada, pero ojo, la iglesia ya no podía hacer nada porque sentía que también se metía, o sea, iba a haber una revolución en otros lados, ¿no? O sea, Sí. porque tampoco la iglesia quería martirizar. Entonces, como, güey, necesitamos a Martín Lutero muerto, pero ya no podemos entrar a ese país para asesinarlo. Entonces, ¿qué hacemos, Sí, güey? sí, sí. Entonces, pues ya, deja que desarrollen. No, o sea, Martín Lutero, o sea, adquirió muchísimo poder, ¿no? Sí, porque creo que era protegido de Maximiliano I de Hamburgo. Ujú. O sea, justo Sí, no, se Maximiliano llevaba I con de la Hamburgo élite, dijo, ¿sabes güey. qué? Güey, imagínate, pues, Martín. si le dice a Maximiliano I de Hamburgo, le dice como de, güey, ¿te acuerdas que pagaste un chingo en indultos y que todavía debes? Sí, pues ya no debes nada. ¿Cómo crees, güey? Sí, no Y mames, Coppel, neta. ya chingón. ¿Cómo crees, güey? Así como el Fobapro aquí, güey. Haz cuenta que fue como el Fobapro, así, de, güey, tu deuda pública ya no existe, ahora es privada. ¿Cómo crees? Ah, Sí, no, tu güey. deuda privada, perdón, ya no existe, ahora es pública. Así que ya no debes nada. Es como, a Exacto. huevo, güey, ¿no? Está protegido por... De hecho, Maximiliano I de Hamburgo es antecedente de Maximiliano de Hamburgo. No shit, bro. Te lo juro Sí. por mi vida. Fuck them, Por man. esta, güey. It's a fucking Si no, que me genius. caiga un rayo. Ah, estás Como cabrón. Martín Me Lutero. sorprende que se te olviden los tripiés, güey. Chinga. También, güey, lo que cambia Martín Lutero, güey, es la perspectiva del alma, ¿no? O sea, porque Que pesa 24 gramos. 24, 26 o 24. La tuve 26, también 24. Oh, yo tengo un alma muy grande, padrino. Almas enormes. Aquí. Almas enormes aquí. Overcompensating. Estoy sintiendo un alma en este momento. Entonces, justamente lo que decía el cristianismo, güey, es que cuando tú dormías, el alma se te separaba del cuerpo. Ok. ¿No? O sea, porque cuando dormías, pues tenías como la posibilidad de que, o sea, se te metiera algún diablo, güey, ¿no? O sea, Ok. dormido y eso como, bro, eso no es consensuado, eso no se puede, ¿no? O sea, eso es ilegal. Eso no se O sea, puede. si se te Daniel mete un Sosa. diablo, eso no hay consentimiento porque estás mimido, ¿no? Entonces, como no es posible, no, o sea, si te duermes el alma no se te va, güey, ¿no? Sí. O sea, si te duermes el alma no se te va, simplemente está ahí, también está mimida. Pues es que te imaginas ser un campesino Ujú. en los tiempos de Martín Lutero y que ese sea tu única preocupación, güey. Traerlo todo el día en la cabeza de que, güey, si me duermo, güey, no mames, un pinche demonio, cabrón, se va a meter. Sí, Y o Martín sea, te que dice, así "No, como güey, tengo no mucho te sueño de preocupes, tanto güey". chambear, güey, pero si me duermo se me va a Sí. meter, se me va a Y meter Martín algo. te dice, no, güey, no te preocupes. Sí, eso no, y de pasa". hecho él dice, güey, el alma nunca duerme, ¿no? Sino que se despierta y experimenta visiones. ¡Wow! ¿No? O sea, el alma siempre está ahí, Ok. ¿no? Y ya, o sea, realmente, pues esto fue como algo muy cabrón dentro de, o sea, güey, revolucionó el pensamiento de la gente, ¿no? Sí, Que sí, era sí. algo que no está, por O eso sea, es, los puso a por eso es prueba. importante, no es que queramos que sean luteranos, ojo, porque parece un podcast así como de, jaja, sean Sí, ya católicos, me lo luteranos, dijeron el ¿no? pasado, de que están defendiendo la Santa Inquisición. Y yo, güey, ¿cómo crees, güey? O sea, no mames. Y Sí. yo de que, a ver, no, güey. Aquí somos antiteístas, ateos y bien herejes, güey. Sí. Pero pues Sí, estamos cierto. desmitificando muchas cosas que, Esto es, por ejemplo, en el capítulo pasado, que herejes para tontos. herejes para... Así le podemos poner al siguiente capítulo. Va, Spoiler. jalo. Spoiler. Spoiler alert. Entonces, pues sí, justamente pues era como un trasfondo y una transformación súper cabrona, ¿no? La neta. Ahora, ojo. Dicen, oye, Lutero era muy buena persona, ¿no? Oye, qué Qué excelente persona. desinteresada. Pues, ¿qué crees? Lutero estaba totalmente en contra del Islam. Le cagaban la madre y- los y el musulmanes, judaísmo güey. también, y el Sí. judaísmo. Pero no, güey, o sea, Lutero veía, o sea, por eso digo como que no crean que es para que se conviertan en Lutero, sino ni fans de Lutero. Sí. O sea, era un maldito. O sea, el güey, o sea, así como de estoy muy en contra de la iglesia cristiana, pero Católica. de la iglesia católica, bueno, la iglesia ortodoxa, estoy un poco en contra de esa, pero, o sea, sé que nada más tenemos una diferencia Hay de que ser más pensamiento. permisivos, Ajá, es así como que nosotros tolerantes. tenemos una diferente tipo Todos ¿cómo somos se llama? iguales, De pero análisis. unos somos más iguales que otros. Exacto. Excepto si eres musulmana y si chinga tu cola, güey, porque tú eres un flagelo enviado por Dios para castigar a los cristianos que son la gentes de la Biblia que van a traer el apocalipsis y van a traer el anticristo. Literalmente. Lo rompimos. Literalmente eso decía Lutero. O sea, Órale. sí, güey. O Eso sea, es- lo leíste cita textual. Sí, esa es una cita textual, güey. No, o sea, la cita textual es que los musulmanes, güey, eran un peligro enviado por Dios para poner a prueba al catolicismo, ¿no? O sea, es decir, que eran unos motherfuckers, literalmente, Y ¿no? también decía algo muy parecido de los judíos. Ujú. Aquí, spoiler, a Lutero, obviamente, desde Roma le mandaron a destruir todos los libros que tenían que ver con las tesis de Lutero, los escritos de Lutero, pero pues él dijo, no, ¿por qué me lo hacen? Qué mala onda, no debería ser. Pues él le hizo exactamente lo mismo a los judíos, ¿no? Y pues, bueno, él empezó a destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, y él decía que tenemos que aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a estos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre.
A lo mejor Adolfito era fan de Y Lutero, dice, güey. según la opinión del doctor Robert Michael, parece que Lutero también aprobaba el asesinato de judíos. No, no shit, motherfucker. Doctor Robert Michael, no tienes que ser tan brillante para darte cuenta de que sí, odiaba a los judíos. Ahora, ojo, güey. Lutero estaba en contra de la guerra, ¿no? Ah. No, pero de la guerra santa. Ok. O sea, porque él decía, como si nuestro pueblo fuera un ejército de cristianos contra los turcos que eran enemigos de Cristo, esto es absolutamente contrario a la doctrina y el nombre de Cristo, ¿no? Porque pues Cristo dice, no matarás, ¿no? O sea, no mates, no mates a los musulmanes, güey, porque eso es un pecado. Si los vas a matar, que no sea en nombre de Cristo. O sea, porque sí Lutero estaba a favor de la guerra no religiosa, ¿no? O sea, era así como si va a haber guerra, güey. O sea, sí, por favor, hazme el favor de asesinar, matar y alejar lo más posible. Y si puedes erradicar a los musulmanes, o sea, todos los que sigan el Islam, o sea, de preferencia, pero no en nombre de Dios, porque eso ya sería pecado. Hazlo por culero nada más, así por ojete, güey. O sea, así hazlo, por favor, ¿no? Entonces, realmente él siempre apoyó eso, güey. O sea, él incitaba al rey Carlos V, güey, y al pueblo alemán a librar la guerra secular contra los musulmanes, contra los turcos otomanos principalmente, ¿no? Que eran, acuérdate, que los turcos otomanos eran los más poderosos ahí en el Imperio Omeya, ¿no? O sea, y era así como de, güey, neta, saquen a estos cabrones de Europa porque no deberían de estar aquí, porque nos mandó Dios para ponernos a prueba, ¿no? Pero, ojo, no en nombre de Dios. Solo porque queremos expandir los territorios y hacer un asesinato en masa de personas que piensan diferente de nosotros y vienen de otras partes del mundo. Sí, y a contrario de la Santa Inquisición, para él no había conversos. ¿No? Sí. ¿No? Si eras converso, siempre eras un falso converso. O sea, Sí. tiene aquí una cosa horrible, o sea, de cosas que él decía que le tenías que hacer a los judíos, ¿no? Dice, en primer lugar debemos prender fuego sus sinagogas, sus escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego. ¿No? O sea, Sí. Luego, un día, pero pues, les digo son que varios, pero el Lutero que era peca una no persona interrumpe. educada, ¿no? Entonces, y también leída. Entonces dijo, ok, ¿saben qué? Voy a hacer algo, voy a leer el Corán, Ajá. o sea, para comprenderlo, ¿no? O sea, porque Ey. la mejor No manera de puedes- enfrentar a no tu puedes enemigo... criticar lo que no conoces. Exacto, no puedes criticar lo que no conoces, ¿no? Así que la mejor manera de... por eso me voy a afiliar al PAN. Para criticarlo. Entonces, pendejo estoy, güey. Entonces, pues sí, de leer en 1542 una traducción del latín del Corán, güey. Y justamente, Oye, pues... pues, ¿sabes que en el Corán hay un pasaje que si lo lees te conviertes en musulmán? Sí, güey. De hecho, o sea, tengo un amigo que se llama Diego, que a lo mejor lo han visto en los videos de los viajes de Historia para Tontos, donde un día llegó y dice, güey, me acabo de hacer Sí, musulmán. yo ya leí el Corán. Yo también ya, mamó, güey. Este güey ya tiene dos religiones. Las colecciono como si fueran Pokémon. Gotta catch them all. O sea, literalmente hay una frase que dice como de, después de haber leído este pasaje, acabas el de que lo aceptar lea. a Mahoma El que lo lea. en tu corazón, ¿no? Pero bueno, después de leer el Corán, después de ya analizarlo y decir como de, ok, güey, ya entendí lo que es el Islam, empieza así a mandar un chingo de folletos por todo Alemania, o sea, criticando y el que él lo llama el mohamedanismo o el turco, ¿no? Donde ve a la fe musulmana como una herramienta del diablo y fue indiferente a su práctica y cito, que el turco crea y viva como quiera, al igual que uno deja vivir al papado y otros falsos cristianos, pero que no se acerquen a nuestra fe católica y a nuestras creencias debido a que son unos enviados del diablo, ¿no? O sea, realmente, o sea, él... y lo que hace, pero también el güey lo que hace es como de, güey, no queremos, tampoco quiero prohibir que se siga reproduciendo el Corán porque la gente tiene que leerlo para saber que no lo tiene que seguir, ¿no? Es así como, no, lean el Corán para que vean las blasfemias que dicen. O sea, Órale, ustedes edúquense peligroso, para ver la güey. estupidez que acaban de... Ajá. Eso es como leer así un libro de Agustín Laje, ¿no? O sea, totalmente así. Del Máster Muñoz, güey. Del Máster Muñoz. Esa sí hace cuenta. Es como cuando lees Padre Rico, Padre Pobre. Oh, maldita sea, tengo la necesidad de hacer un esquema piramidal. Así que, chavos, ustedes suscríbanse al Patreon y o sea, porque si ustedes se suscriban al Patreon, van a tener un modelo de negocios en el cual invitan a 3 amigos a que también se suscriban al Patreon y a cambio van a tener una educación increíble con fuentes muy dudosas y material exclusivo. Así que inviten a 3 amigos. Nexium 2.0. Nexium 2.0 es un Bima. es esos jugos. Ajá, esos jugos mágicos, ¿no? Pero en vez de jugos son conocimientos. Y material mágicos. exclusivo totalmente en Historia para Tontos, qué bonito. Patreon. Ayúdenos a pagar la edición. Entonces, entonces, Martín Lutero sí era un antisemita, racista, anti-musulmán, islamofóbico. güey.
homofóbico, obviamente. O sea, el güey sí era... No, o sea, tuvo muchas polémicas. O sea, sí hizo algo muy bueno, que básicamente es como que la población alemán... ay, esos alemanes siempre tan Tómate atención, se dice que segregacionistas, ¿no? Lutero compartía algunas de las supersticiones sobre la brujería Ujú. que eran comunes en su tiempo. Por ejemplo, la creencia de que las brujas, con la ayuda del demonio, podrían robar leche simplemente en pensar en una vaca. Ojo. Uy, imagínate que Ujú. piensen en Teca. ¡Qué Estoy- sabroso! Ahorita vengo. Ahora, ahora pues ya vean que Lutero, o sea, realmente sí era como una cuestión del pensamiento de, o sea, de, güey, piensen, ustedes levántense, o sea, tengan unas mejores críticas, pero ojo, esto nada más es para los alemanes, ¿eh? Sí, O sea, no, alemanes ahora, ojo, ¿a luteranos. qué les suenan alemanes que piensan que los alemanes son superiores en pensamiento, que rechazan a cualquier otro tipo de dogma, que rechazan a cualquier otro tipo de persona fuera de... O sea, pues, claramente, Pero creo que los alemanes más contemporáneos de los que estás hablando, creo que tienen un poco más de herramientas que Martín Lutero. Creo que es una sí. mala comparación. Oh, no, espérate, porque Martín Lutero resulta que fue el texto más leído durante el nacionalismo, ¿no? En Nacionalsocialismo. 1936, ¿no? O sea, de hecho, Martín Lutero fue el autor más leído de su generación dentro de Alemania, o sea, de Wow. la Alemania nazi, realmente, y fue fuente de inspiración, de hecho, Martín Lutero, por sus escrituras antisemitas para el ataque del judaísmo dentro de las décadas de 1930 y 1940, ¿no? Era así como, era una como de, güey, ya los alemanes pensábamos de esta manera, Ujú. así que ¿por qué no retomamos los conocimientos de este gran filósofo y pensador y católico Martín Lutero y exterminamos al pueblo judío dentro de Alemania, Sí, ¿no? pero Porque, los alemanes de los que hablas más contemporáneos eran católicos, por eso, güey. pero no eran luteranos. No, pero los textos de Lutero los inspiraron. Ujú. O sea, porque era así como de, güey, este es un pensamiento alemán. O sea, que justamente, o sea, era una cuestión ya segregacionista, ¿no? O sea, como, güey, el judío se le está Sí, que rechazando dentro de este territorio. podemos ignorar que era en contra del catolicismo, pero nos encanta lo que dice, ¿no? Exacto, De que ajá, reafirma exacto. O exactamente sea, lo que lejos de la pienso. religión, tiene razón. ¿Cómo va a estar equivocado si es exactamente lo que pienso? Está No, verguísima. y acuérdate que no era tanto así como de, porque Lutero, y es lo que voy, Lutero estaba a favor de la guerra contra ciertas Ujú. poblaciones no religiosas, ¿no? Entonces así como que decían, estamos atacando al judío por ser judío, no por su creencia judía, Sí. ¿no? Entonces en estos alemanes de 1930 pensaban de esa manera, no era así como de, güey, estamos atacando al judío porque es de la raza judía. No, Sí, sí, no, sí, no es exacto. porque sea judío, o sea, Sí, sí, no. sí. O sea, obviamente sí tenían algo que ver, o sea, evidentemente, pero era así como este güey es de la raza judía y Lutero decía que hay que matar a la raza judía, Ey. ¿no? Entonces, obviamente fue una gran inspiración, ¿no? Dentro de, o sea, de hecho, y cito, los judíos por cualquier razón creían que tenía el derecho a justificarse refiriéndose triunfantemente a Lutero, ¿no? O sea, se justificaba la muerte del judío Ujú. conforme a las escrituras de Lutero. Ok. O sea, era ya una cuestión así, ya igual Yo nada más muy, estoy muy siguiendo órdenes radical. de Ajá. 1514. Sí, sí, totalmente. O sea, la neta, pues así fue una excusa muy estúpida, pero pues sirvió inclusive las escrituras de Lutero como un referente, ¿no? Entonces, Ey. este, se dice que inclusive Lutero fue uno de los que inspiraron a marcar a los Ujú. judíos, ¿no? O sea, porque como este güey, Wow. ajá, que fue sirvió de inspiración para hacerla en la marca de los judíos, de la insignia amarilla de la estrellita, debido a que a Lutero le gustaba identificar quién era judío, Justo. Algo ¿no? muy inquisitorial de Ajá, él, algo muy ¿no? Que inquisitorial. también platicamos ya en el capítulo pasado. Ujú. Sí, ahora, esto es algo muy curioso porque en el capítulo pasado decíamos como, güey, es que la Inquisición atacaba a los luteranos, ¿no? Pero los luteranos también no eran panes de Sí, dioses, no güey. eran monedita de oro. Sí, no, pues los vatos, o sea, estaban a favor de, o sea, así como sí, respetamos sus creencias y no vamos a hacer la guerra religiosa, pero sí vamos a hacer unos ojetes con ustedes por ser de razas distintas, ¿no? Entonces, Martín Lutero realmente no era, o sea, hizo cosas muy importantes, fue un personaje bastante, importante dentro de la historia social, o sea, Ujú. porque hizo algo muy importante a mi perspectiva, que es hacer que la gente tenga criterio propio, ¿no? O Ujú. sea, que tenga un criterio dentro de la religión, posiblemente, pero pues logró, ¿no? Sí. Esa cuestión pues, que la gente empezara a poner en duda sus instituciones que llevaban Ujú. siglos siguiendo, ¿no? Sí. O sea, eso para mí es uno de los movimientos más importantes de Lutero, ¿no? O sea, la cuestión del pensamiento crítico. Sí, justo. De que, Ujú. a ver, cuestionense un poquito lo que les Ajá. están dando a tole con el dedo, Ujú. pero al mismo tiempo también créanme en el que los musulmanes son malditos.
Y que hay que Unas matar. por otra. Una de cal por muchas de arena. Sí, así que... ¿No? Así que, ¿qué piensan mis estimados? ¿Eh? Dato curioso, se casó con una persona cuando él tenía 30 años Ajá. y ella tenía 15 años menos que él. O sea, 15. Ujú. Ok. Entonces le gustaba el colágeno ilegal. No era tan ilegal. Él lo legalizó. Ah. Vaya. Vaya, sí, eso es su Sí. religión con juegos de azar y mujerzuelas. Me encanta. Entonces, Pensamientos antisemitas y antimusulmanes. ya sé mucho más, me encanta, exactamente. Sí, sí, sí. Excelente. Y bueno, ¿cómo se nos petatea nuestro compañero? ¿Cómo se muere Martín Lutero? Pues así nomás. ¿Así? Ey. Un día amaneció. Un, Y dijo... un día ya no amaneció, más bien. Más bien un día ya no amaneció. Un día ya no amaneció. El 17 de febrero, pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores en el pecho. Al irse a cama, oró diciendo: pinches judíos, no. Digo, en tus manos encomiendo mi espíritu que me has redimido. Es un imbécil, güey. Me has redimido, oh Señor fiel Dios. Y una madrugada despertó con un agudo dolor de pecho, fue envuelto con toallas calientes Ujú. y bye. dijo: reverendo padre, ¿estás listo para morir? Confiado en su Señor Jesucristo y confesado a la doctrina que enseñó en su nombre. Un distintivo Simón fue la respuesta de Lutero. Simón. Y murió. Sí, dijo Simón Pedro. Le hizo- Vámonos. y mamó. Colgó Güey, los tenis. Murió a las 2:45 con 13 segundos el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la ciudad donde nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. ¿Te imaginas, güey, ser el vato así como de, güey, contando los segundos a ver cuándo deja de respirar? Así como 10, 11, 12, 13. Ya se murió, güey, ya se murió. Anótale, güey. Anótale, güey, anótale. ¿Cuál era, 13 o 14? No, 13. Ok, ponle 13, güey. Más seguros, ¿no? Vamos a... Unos pendejos 600 años después van a decir esto en un podcast y será extremadamente importante. Anótale Será bien. el dato más importante Írele, del podcast después de apúntele. 1 hora. Así que Apúntele. ¿Cuánto llevamos? Una hora. 1 hora y media. Sí. Órale, Ya tenemos oye, que nos está lleve la así. hora, amigo. Sí. Ya. Wow. Así que bueno, ¿qué piensas de Martín Lutero? Conclusiones. Conclusiones, híjole, difícil. O sea, seguramente gran personaje para la revolución del pensamiento y el cisma occidental, Ujú. ¿no? Como persona, pues digamos, compartía muchos sentimientos del católico promedio en ese entonces, ¿no? O sea, tampoco era así que una persona muy ilustrada no tenía estos... Sí, no era el más progre de la vida. Exacto. O sea, de que todas las personas de ese entonces tenían esos mismos sesgos en contra de diferentes religiones y la tolerancia no era No estaba dentro de la ecuación. no estaba dentro de la educación en 1500, ¿no? Digamos que era dentro de eso Sí. era una persona bastante normal en ese entonces, pero justo el cuestionarse el dogma de la iglesia para mí fue una gran revolución del pensamiento, Ujú. ¿no? Que si algo podemos aprender de él es pues cuestiones las cosas, aprendan y yo creo que eso, Y por favor no odien a los musulmanes y a los judíos, ¿no? No, Y tampoco... puro love. O sea, y tampoco inciten a la guerra no religiosa, por favor. O sea, Sí, totalmente. sí, puro love. Aquí respetamos a todos. Aquí respetamos a todos, les mandamos un gran beso en el yoyopo, Ujú. a lo que les sepa y a lo que les huela. Es que, o sea, No estoy yo mames, hablando hacia cabrón. allá, pero recuerda que tengo una Sí, cámara enfrente, güey, les puedo sí. decir a ustedes, a lo que les sepa y a lo que les huela, los queremos muchísimo. Suscríbanse al Patreon. ¿Algo más? ¿Una recomendación? Una recomendación, Que las preguntas... ¿Qué nos habían pedido, güey? Que ya no lo hemos hecho en el podcast que... Ay, alguien nos mandó una pregunta. Sí, preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la sopa del día? Ya habíamos dicho... No, pero esta es la del Patreon, esta es otra. Es una foto. Esta puede ser la sí. que tú quieras. ¿Cuál es la sopa del día? Crema de chayote. Ufas. ¿Con Sí. crema o sin crema? Sin crema, güey. ¿Sin crema? Somos light, papi. Somos la... Pero con crutones. Wow. Con bombitas. Light. Light. Me mama. Puro carbohidrato. ¿Qué, ¿Y el güey? agua del día? El agua del día yo le digo. El agua del día es agua de melón con un chingo de hielos. Ok, suena bien. Muy bien. Yo digo el guisado. El guisado va a ser espagueti a la poblana. A la poblana. Ujú. Oye, se me Espagueti a antojó. la poblana. Y el postre es gelatina de mosaicos.
Guácatelas, güey. Chinga ¿Qué tu te madre, pasa, Chinga güey? tu madre de No. gelatina en mosaicos, güey. No mames, güey. Güey, a mí me daría les coraje, tengo que güey, contar ir a una una historia. fonda y que me den gelatina de mosaico. No mames, o sea, sí le diría a la doñita, güey. Todavía que me está poniendo la Rosa de Guadalupe, me da gelatina de mosaicos, carajo, Es gelatina en señor. mosaicos o Che, doña duraznos Pedazo, en mamá. escabeche. No, En escabeche, güey. Escabeche, qué asco, güey. ¿Ya vieron quién es Ah, ¿qué mi es? amigo, el de los fetiches raros? Ya. En escabeche. ¿Emperador de limón? Esas sí son buenas, mamón. No, ya, córtale, güey. Güey, las emperador de limón son buenas y voy a partirme la madre con quien sea quien diga que no son Pues ricas. ya tenemos güey. video, güey. Ya, órale. o sea, ya tenemos video. Nos vamos a partir la madre para saber si las emperador de limón. Si Julio César estuviera vivo, güey, estaría orgulloso de las emperador de limón, cabrón. Totalmente, güey. Ese güey conquistó a Alesia para poder imponer las pinches emperador de limón, güey. O sea, hizo la golpe a la tercera guerra civil romana fue para saber si las emperador de limón son buenas. Y obviamente la ganó Julio César, bueno, después de ser asesinado, ¿no? Jamás se apasiona así en ningún podcast que hemos hecho. Más que por las emperador del limón. Exacto. Exacto. Güey, yo les voy a defender a capa y espada, las emperadoras de limón. Muy bien. Al chile, están muy buenas. Y antes se llamaban piruetas. Wow, Dato curioso, dato curioso. Sí, sí, sí. Pues bueno, muchachos, los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un. Emperador de limón. Güey. Comen emperadores de limón. No la hagan. Quieran un poquito. Ahí nos vemos. Bye. Bye.